Hola, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este programa de estreno que se llama Conversando con el Direct. Que se escuchen los aplausos. Francisco, bien, el productor aquí, Francisco me echa porras. Muchísimas gracias, Francisco. Pues primero quiero agradecer a GCI Radio, a su dirección y a su producción por el espacio y por la invitación de que en punto de las 5 todos los martes nos encontremos aquí y hablemos un poquito sobre educación, pero educar desde un punto de vista más humano, más actual, más formativo, que esté apegado a la realidad. Mi nombre es Gustavo Luna y me van a conocer como el Direct. Y en efecto, me quiero presentar con ustedes en este primer episodio antes de entrar ya de lleno con el tema. Soy Gustavo Luna López, soy licenciado en educación, tengo una maestría en convivencia escolar, derechos humanos y cultura de paz y un doctorado en derechos humanos. Entonces, lo que digamos aquí se va a decir con sustento. Soy director escolar, precisamente de ahí el nombre de el Direct. Soy director escolar en nivel básico, soy docente a nivel superior, tanto de manera nacional como internacional, tallerista, ponente, damos conferencias. Gané en la cuarta edición del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, organizado precisamente por la Fundación SM y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El trabajo que hemos hecho en estos años ha sido precisamente en crear una nueva forma de convivir, una nueva forma de relacionarnos, porque desde la educación debemos de tener claro que siempre hay nuevas formas de hacer las cosas. El hecho de que durante mucho tiempo se hagan o se hayan hecho de alguna u otra manera no significa que no se puedan hacer de otra forma ni que estén bien hechas. Entonces, el espacio que vamos a tener aquí va a ser para reflexionar un poquito, para que nos vayamos conociendo, pero sobre todo establecer un vínculo y una comunicación con ustedes. Y vamos a entrar al tema que nos tiene el día de hoy, que es ¿por qué es tan importante y por qué ha sido tan difícil en los últimos años aprender a convivir? Aprender a llevarnos bien en la escuela. Y es algo que definitivamente ahorita, de manera social, se trae mucho sobre la mesa este tema, porque hemos visto cómo de manera mediática van sucediendo casos en diferentes estados del país, en diferentes partes del mundo, que tiene que ver con lo difícil que es relacionarse dentro de la escuela. Y esto da como consecuencia que hayan actos desafortunadamente de violencia. Y es importante saber por qué nos es tan complejo aprender a convivir. Y para entrar ya de lleno en el tema, me gustaría platicar con ustedes y sobre todo que quede ya de manera evidente que convivir es un aprendizaje y por tanto debe de ser enseñado en la escuela. Y aquí yo lanzo a todas las personas que se están conectando poco a poco, las personas que ya nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales de GCI Radio, ¿cómo les enseñaron a ustedes a convivir? ¿Cómo ustedes aprendieron en la escuela a que era importante llevarse bien con los demás? Hay que reflexionar en sus centros de trabajo, cómo se relacionan con las otras personas. ¿Se llevan bien con sus jefes? ¿Se llevan bien con sus compañeros? ¿Se llevan bien con las personas que se van encontrando? ¿Cómo es su relación de salir de su casa al llegar a este trabajo? En el transporte, en el coche. Si se dan cuenta y nos ponemos a reflexionar, cada vez somos menos tolerantes a la otra persona. Que se nos mete el coche, que ya nos pitaron, que ya me miró feo, que ya le voló la mosca y entonces me hizo caras. ¿Y cómo vamos potencializando estas situaciones en todos los aspectos? Nosotros vamos a enfocarnos directamente, no va a ser tan situado, pero sí desde el ambiente escolar. Porque hay que darle un nuevo sentido al ir a la escuela. Actualmente, con todas las redes sociales, con toda la información que hay en internet, pareciera que la escuela ha perdido sentido.
Pareciera que si tenemos alguna duda, si tenemos alguna pregunta, si queremos saber sobre algún tema, me voy a papá o a mamá o Google, dependiendo del género que ustedes le pongan, y pongo la pregunta. Y parece que ya están las respuestas de todo. Y entonces, ¿cuál es el sentido de ir a la escuela? ¿Cuál es el sentido de estar esa jornada de 4, 6 u 8 horas? ¿Qué van a aprender las niñas y los niños? Entonces, desde ahí me gustaría que estuviéramos platicando. Y para entrar de lleno, que el título del programa es ¿Cómo aprender a llevarse bien en la escuela? Vamos con esto primero. Convivir es un aprendizaje y por tanto debe ser enseñado. ¿Cómo nos enseñaron a convivir? ¿Cómo lo aprendimos? Las maestras y los maestros están enseñando a sus estudiantes a relacionarse. ¿Cómo lo están haciendo? Ustedes como madres y padres de familia, ¿cómo se relacionan con las otras familias? ¿Cómo aprenden a resolver conflictos? Porque también es importante reflexionar si en esto que viene a veces en un discurso muy trillado, en un discurso muy utópico de una convivencia sana y pacífica, debemos de ponernos a reflexionar a qué aspiramos cuando decimos que la sociedad se debe desenvolver en un ambiente sano, pacífico y armónico. ¿Qué se imaginan ustedes? Flores, un bello paisaje, música de fondo, todos sonriendo. ¿Estarán de acuerdo conmigo de que para que eso suceda necesita vivir en otro planeta? Va a ser muy complicado que lleguemos a esa utopía, en donde absolutamente todos sonrían, a donde absolutamente todos sean felices. ¿Por qué? Porque el conflicto surge a partir de la diferencia. El conflicto surge a partir de estas características específicas que tenemos como personas y sobre todo entender que eso está bien. Mientras seamos diferentes, el conflicto va a existir porque hay diferentes intereses, diferentes formas de vivir, diferentes percepciones, diferentes orígenes, diferentes experiencias. ¿Y cómo conjuntamos toda esta diversidad? ¿Cómo conjuntamos todo esto que nos hace tan únicos e irrepetibles cuando se contrapone a la otra persona? Cuando definitivamente no es bien recibida en la escuela, en la familia, en el trabajo. Entonces, debemos de entender que el conflicto siempre va a estar presente mientras exista la diferencia. ¿Por qué? Porque es lo que nos hace únicos. Porque a partir de que tenemos puntos de vista distintos, existirá un desacuerdo, existirá una desavenencia, pero eso debemos de tener muy claro de que no implica llegar a actos de violencia. Entonces, es algo que tenemos que reflexionar, porque en las aulas o en las escuelas regularmente esperamos que todas las niñas y los niños estén tranquilos, sentados, sentadas, felices, contentos, participando. Pero si eso sucediera, dejaríamos a un lado su personalidad, dejaríamos a un lado esta situación que les interesa, sus gustos, el libre desarrollo de su personalidad. Y confundimos este ambiente sano y pacífico con un ambiente cuadrado, cerrado, de sumisión, donde no hay espacio para la diferencia. Entonces, es importante que reflexionemos eso, porque a partir de comprender y tener esto muy muy claro, podemos irlo trabajando hacia un mundo o hacia un espacio en donde hagamos coincidencias a partir de la diferencia. ¿Qué es lo que qué tendríamos entonces que trabajar en la escuela? Porque ustedes me dirán, a ver, Direct, ya me revolviste. Estás hablando de cómo llevarnos bien, pero también nos estás mencionando que va a ser imposible llevarnos bien. Y yo creo que es muy importante aclarar lo siguiente. El establecer un ambiente sano, pacífico, armónico, no significa que no exista el conflicto. Al contrario, sino cómo a partir del conflicto lo vamos a transformar en aprendizaje.
Precisamente la cultura de paz vista desde una paz, desde su concepción positiva no es nada más que no haya guerra o que no haya una situación de violencia, sino todo esto que se genera a partir de la diferencia, los desacuerdos, las confrontaciones, cómo se van arreglando, cómo las vemos como oportunidad de aprendizaje, cómo las vamos desarrollando y las vamos elevando a un nivel en donde se pueden resolver sin necesidad de la agresión de ningún tipo, ni física, ni psicológica, ni emocional. Eso es lo que tenemos que ir reflexionando y lo que vamos a tratar de ir trabajando durante estos minutos en el programa. ¿Cuáles son los principales conflictos por los cuales ustedes pueden decir que la gente se lleva mal? A ver, igual, todas las personas que ya nos están viendo a través de Facebook o de las plataformas, escriban en los comentarios y ahorita el productor me los va a mostrar y vamos a establecer un tipo de diálogo porque me encanta escuchar y leer sus aportaciones. ¿Cuál ustedes desde su experiencia consideran que son los principales conflictos que pueden establecerse entre estudiantes, entre docentes o entre familias? Ahí va mi experiencia. Y sobre todo, cómo se van solucionando, cómo vamos aprendiendo a llevarnos bien. Cuando en la escuela dos niños, dos niñas se pelean por un lugar, por ejemplo, algo que es muy común y que las maestras y los maestros no me van a dejar mentir, es simplemente desde la llegada a la escuela. Empiezan a formarse porque quieren entrar a su salón y está el que llegó temprano, llegó primero, se coloca en su fila y llega Juanito que no siempre llega tan temprano, ¿verdad? Llega unos minutos después y dice, yo voy primero. Y entonces el primer alumno dice, no, o sea, este es mi lugar. Y el otro dice, no, yo quiero ir primero. Regularmente, desde la percepción del adulto, lo resolvemos como, a ver, ya, los dos se van para atrás. O, a ver, no, Juanito, él llegó primero, tú vete para atrás. No, maestro, pero yo quiero ir a ver, no. O, a ver, ya dale lugar, no importa. Tú llegaste primero, pero si él quiere ir adelante, no importa, que se vaya primero. Restamos importancia a estas preocupaciones que parecieran superficiales, que parecieran poco significativas para el adulto. Pero para el estudiante, ¿cómo le enseñamos a partir de eso cómo convivir? ¿Por qué el que llegó primero tiene que estar primero? ¿Y por qué el otro tiene que ir respetando el lugar que además había varios compañeros o compañeras detrás? Y son esas situaciones que perdemos de vista. Son esas situaciones que pensamos desde la parte del adulto, no me voy a desgastar en arreglar esto porque no significa nada, pero no significa nada para el adulto. Necesitamos ver cómo lo está viviendo el niño o la niña, qué tan importante es, pero sobre todo cómo a partir de esa situación se va a crear un aprendizaje. Este ejemplo fue muy sencillo, pero ¿qué podemos trabajar a partir de esto? Bueno, el respeto, la tolerancia, la comunicación, las diferentes formas de tomar una decisión para cómo resolver esa parte, porque también eso difícilmente lo abordamos. Quien pone la solución es el docente, o el papá o la mamá, pero sería muy interesante poner sobre la mesa cuáles son las propuestas de las y los estudiantes. ¿Cómo tú crees que sería la mejor manera de resolverlo? ¿Cómo tú crees que sería la mejor manera de abordarlo? Y sobre todo en un ganar-ganar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo entre estudiantes. ¿Cuáles son los conflictos o cuáles son los problemas que se presentan entre docentes? Porque ustedes nos verán llegar a la escuela muy rectos, algunas muy bien vestidos, amables, saludando. Pero sabemos que también somos personas y también tenemos ahí una situación de, a veces como de roces con otras personas, porque precisamente, ¿qué dijimos al inicio? Somos diferentes. Un ejemplo de conflictos entre profesores puede ser algo que me haya pasado en estos 16 años de experiencia.
en una escuela es, por ejemplo, cuando hay algunos festivales, cuando hay algunas actividades culturales y empezamos con quién va a ocupar el patio y quién va a tener el tiempo para ensayar. Y entonces, en esa situación, no, pues yo llegué antes, no, pues es que a mí me tocaba, no, es que ya hace sol, no, es que a mí me toca la sombra, no, es que yo ayer ensayé en mi salón y ahora quiero ensayar afuera, no, que la música ya está muy fuerte. Todas estas situaciones que yo ahí por ahí tengo una teoría, que las maestras y los maestros nunca dejan la escuela y que cuando están frente a un grupo, a veces toman actitudes de niñas y de niños, tienen estas reacciones. Y pues vamos a hablar con el director. Y ahí está el director como si fuera el maestro de estos niños y de estas niñas, ¿no? De estas maestras y maestros. A ver, ¿qué pasó? No, director, lo que pasa es que a mí me tocaba el patio y ahora le toca, me está diciendo que no, que porque ayer no pudo porque llovió y entonces ahora quiere, pero ¿cómo vamos creando estas situaciones cotidianas? Porque esto es parte de la cultura escolar. Esto es parte de cómo se van resolviendo, con qué habilidades socioemocionales, con qué habilidades sociales tiene la competencia cada persona para poder tomar una decisión y para que este conflicto no escale a una situación violenta. ¿Cómo nos comunicamos como adultos? Porque algo que también me gustaría decirles es, en diversas ocasiones esperamos que el niño o la niña actúe de manera consciente, crítica y reflexiva, cuando difícilmente un maestro o maestra o un papá o una mamá actúa de esta manera. ¿Cómo vamos a querer que alguien menor que nosotros haga algo o reaccione de esta manera si a veces ni siquiera como adultos lo podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces, ahí va este proceso de reflexión. Los conflictos entre las familias, porque también ese es otro tema y otro asunto. ¿Cuántos problemas existen en casa? ¿Cuántos problemas existen de las familias que tratan de llevarlos, a lo mejor no de manera consciente, pero sí los llevan a las escuelas? Simplemente afuera. Voy a pensar en algunos conflictos que se hayan presentado entre las familias. Oigan, también les voy a decir que todos los viernes vayan por su bebida, todos los viernes, yo ya también quiero programa los viernes, todos los martes a las 5, vayan por su bebida favorita y se sienten a ver el programa conmigo. Yo traje agüita, pero ustedes pueden ir por lo que ustedes se sientan más cómodos. Dejen piensa. Uno de los problemas o de los conflictos que surgen entre las familias, que también empiezan desde el ingreso a la escuela, son, por ejemplo, los espacios para estacionar sus coches, o que apartan los lugares para formarse de entrar a la escuela. Y es que yo dejé la mochila, no, yo dejé la chamarra, no, es que yo voy primero. Y a veces digo, ¿están de acuerdo que todos van a entrar? Y aquí yo me pondría a pensar en estos ejemplos que estoy poniendo, es ¿cuál es la necesidad de las personas de ser siempre el primero? ¿Qué hemos aprendido o qué hemos mal aprendido de la importancia de ser el primero? El primero en entrar, el primero en calificarse, el primero en llegar, el primero en terminar. Siempre estamos con esta situación y en la escuela es muy recurrente. A ver, el que termine primero va a tener mayor calificación. Y los maestros, el que termine primero va a tener su premio de puntualidad. Y los papás, el que entre primero va a ser el mejor papá porque va a estar más al pendiente de su hijo, de su hija. Es una situación cultural y más adelante la vamos a ir trabajando. Entonces es cómo vamos creando esta cultura de saber resolver conflictos a través de todos los espacios y en todos los momentos. Y eso, como personas adultas conscientes, tenemos que comenzarlo a trabajar. Agarrar estas oportunidades de confrontación, de desacuerdo, de ahí una situación de discusión para llevarla a una oportunidad de aprendizaje. Eso no se nos tiene que olvidar, porque lo que yo mencionaba al inicio, la escuela debe de tener un sentido.
Y ese sentido se lo damos las personas que convivimos dentro de la misma. Y no solamente en este momento va para docentes, sino para las familias y sobre todo los mismos estudiantes, porque es el centro de todo el quehacer de la escuela. No hay actor más importante que el alumnado y todo tiene que girar hacia que él o ellos aprendan algo, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que ir trabajando. Por eso, en este programa te voy a dar 5 sugerencias para que puedas abordar el conflicto, pero sobre todo para que desde tu postura se cree una mejor convivencia. Como dice el programa, ¿cómo vamos a aprender a llevarnos bien? Y eso es algo que tenemos que hacer. Eso es algo que a todos nos corresponde, pero sobre todo tenemos que ir abonando, porque cada vez vivimos en una sociedad más violenta, más intolerante. ¿No les pasa a ustedes que van en el transporte y no pueden meterse o no pueden cruzarse ante alguien que lleva prisa porque comienza un desfile de palabrerías? ¿Y por qué tenemos esa tan poca tolerancia? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Y eso hace que la sociedad cada vez sea más compleja. Y por eso, y va a ser difícil que cambiemos todo el entorno. Pero que sí podemos cambiar, uno poco a poco. Y cuando el contexto de uno, cuando el espacio de uno cambia, créanme que poco a poco van a ir cambiando las demás cosas. Bien, entonces hoy vamos a hablar sobre 5 sugerencias para aprender a llevarnos bien en la escuela. Y antes de mencionarlo, es importante comprender que para que exista una pelea, para que exista un desacuerdo, para que exista un problema, necesitan haber 2 partes. Y entonces es ahí donde cuando a partir de uno toma la decisión de involucrarse o decir conmigo no y tomar distancia. Entonces eso es muy importante, pero también es importante entender que el que uno tome la decisión de alejarse a veces no implica que el conflicto desaparezca. También tiene que haber disposición de la otra parte. Y aquí en el programa lo que voy a estar promoviendo cada martes con ustedes es: haz lo que te corresponda a ti. Y esperemos que la otra persona haga lo que le corresponda a ella. Y entonces sí, cuando eso suceda, hablaremos de un mundo diferente, un mundo mejor. Entonces, eso es por una parte. Y por otra, estas sugerencias que voy a dar de cómo aprender a llevarse bien en la escuela no son recetas mágicas. Muchas veces esperamos el recetario, el decálogo de decir 1, 2, 3, 4, y cuando haces esos 10 puntos, tu vida va a cambiar. No es tan fácil. Ni para tener un mejor hábito, ni tener una mejor competencia. Va a ir ayudando, pero hay varias cosas que interfieren en el proceso y es lo que uno debe de ser consciente. Entonces, sobre esto quiero enmarcarlo, que hablar de convivencia es hablar de cultura, y para cambiar la cultura en la sociedad es algo sumamente complejo. Es cambiar no solamente acciones, sino pensamientos, aspiraciones, percepciones. Es todo un sistema que tiene que ser estructurado para que en verdad se vea un cambio. No dudo que ustedes en algún momento hayan escuchado que no vale la pena hacer estos pequeños cambios en la vida cotidiana porque no tienen un gran impacto. Por ejemplo, en lugar de usar desechable, pues cada quien usar su recipiente o para tomar agua o para café. Y dicen, bueno, es que si utilizas tu taza y reduces un vaso, pues no tiene impacto. Pues tal vez no tiene un impacto global o mundial, pero tiene un impacto para tu vida. Tiene un impacto para tu bienestar. Y entonces, como vamos creciendo y como vamos contagiando de ese impacto, es como va cambiando nuestro entorno. Entonces, también hay que ser muy pacientes. Y el hablar de convivencia es hablar de cultura. Tenemos que ir haciendo cambios poco a poco, un proceso
que necesita también una estructura ya a nivel más global para que podamos percibir si estamos teniendo una situación diferente. Pero eso no va a limitar a que no empecemos por nosotros mismos. Entonces, en esas 5 sugerencias va la primera. Y va en estos 2 sentidos. Tenemos que enseñar porque somos los responsables de los niños y las niñas, pero también tenemos que aprender porque tenemos que ser referencia de este actuar. Tenemos que ser referencia de esto que esperamos que suceda desde la otra persona. Entonces el primero es, enseñemos, aprendamos a aceptar, valorar y apreciar la diversidad. Entender al otro como lo que es otra persona, con otra historia, con otras vivencias, con otra experiencia, con otras aspiraciones, con otros intereses, pero que tienen el mismo valor que las tuyas. Y no tiene por qué ser igual a ti. Esto resulta a veces muy complejo y lo entendemos con a veces un simple dicho de decir ponte en los zapatos del otro. Y eso es imposible. Difícilmente alguien se va a poder poner en los zapatos del otro porque esos zapatos implican otra historia, otra vida, otra forma de percibir las cosas. Y va a ser difícil que lo comprendamos desde ese punto de vista. Pero lo que sí tenemos que hacer y sí tenemos que respetar es que esta otra forma de ser, esta otra forma de interactuar también es válida. No tiene por qué ser la que uno solo determina. A partir de que entendamos ese valor y esa situación de la diversidad, de la diferencia, vamos a poder comprender varias cosas. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy grande. La diversidad no tiene que ver únicamente con la parte de ciertos grupos en alguna situación de vulnerabilidad o en ciertos grupos de la sociedad. La diversidad somos tú, yo, todas las personas. Todas las personas pertenecemos a la diversidad. Todas las personas somos diferentes. Todas las personas tenemos diferentes cosas que nos hacen únicos. Entonces, cuando entendamos eso, créanme que muchas cosas van a bajar este nivel de violencia. Van a bajar este nivel de imposición, de querer ser o hacer al otro a como es uno. Entonces, esa es la primera sugerencia, que es una tarea muy grande. Por eso les digo que hablar de convivencia es hablar de cultura. Entonces, esa es la primera. El segundo, enseñemos, aprendamos a desarrollar habilidades sociales que nos permitan tomar decisiones asertivas. Y voy a poner el mismo ejemplo. ¿Por qué es importante enseñarle al niño, a la niña, y a veces como adulto, a tomar decisiones? El mismo ejemplo que hice hace unos minutos. Están formados sobre una fila y están peleando por el primer lugar, por el primer espacio. ¿Cuáles son las decisiones que pueden tomar los estudiantes para resolver esa discusión? ¿Empujarlo? ¿Patearlo? ¿Decirle una mala palabra? Y muchas de ustedes pensarán, no, pues esa no es opción. ¿Qué creen? Para los niños y las niñas, incluso para la gente adulta, lo toma como una opción. Porque si no, no sucediera. Si no fuera una opción resolverlo, y pongo esto en comillas, ¿sí? Voy a ir desarrollándolo, entonces vamos tranquilos. Pongo esto en comillas. Si no fuera una opción para resolverlo, ¿por qué lo hacen entonces? Sin embargo, bajo su percepción, es una manera de poder abordarlo. Cuando necesitamos enseñarle otras opciones. El niño o la niña debe de saber, y nosotros como adultos también debemos de saber, que el empujón, que la mala palabra, que el golpe puede ser una opción. La pregunta es si es la más idónea. Y eso es una decisión de cada uno y cada una que vamos a tomar conforme lo vayamos aprendiendo. Por eso les digo que convivir es un aprendizaje y por tanto debe enseñarse. Hay que decirle al niño, hay que enseñarle que también lo puede resolver alejándose, que puede avisarle a la maestra,
que puede explicarle, oye, yo llegué temprano, no tienes por qué tú estar en este espacio, tomar distancia, pedir apoyo. Esas son opciones. Entonces, si decimos que para resolverlo hay que golpear, patear, también una opción es dialogar, alejarse, trabajarlo, y entonces nos tenemos que enseñar a tomar decisiones. Si yo voy manejando y me pitan o se meten enfrente de mí, pues habrá alguna persona que tome la decisión de ahora yo me meto enfrente de ti, o te voy correteando, o te pito otra cosa en el claxon. Pero también uno puede decir, ok, que pase, me espero, me voy por otro lado. Pero esta situación son decisiones que debemos tomar, y sobre todo que las debemos enseñar a aquellos que apenas están aprendiendo. Por eso les digo que es una situación cultural. La tercera recomendación o sugerencia es, tenemos que enseñar o aprender a regular nuestras emociones. Cuando estoy enojado, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me relaciono? ¿Permito estar molesto? Y esto va directamente, por eso yo dije, esto va para estudiantes, docentes y familias. ¿Qué tanto nos permitimos enojarnos? ¿Qué tanto validamos las emociones de las demás personas? Cuando un niño está en un berrinche, no llores, y si lloras te va a ir peor. El niño, la niña está enojado, está enojada, y está dentro de su estado emocional, pues piensa que el actuar de esa manera va a ser la única forma de poder conseguir lo que espera. Va a ser la única forma de llamar la atención, porque muy probablemente eso se le haya enseñado. Y entonces nos vamos al extremo. Yo mamá o yo papá, pues entonces a veces también suelto una situación agresiva para poder contener esa agresión que está teniendo ese niño o esa niña. Es muy importante que enseñemos y que aprendamos a manifestar nuestras emociones de una manera asertiva y no invalidarlas las de nadie. La gente tiene derecho a estar enojada, claro. Tiene derecho a estar triste, claro. Tiene derecho a estar feliz y gritarlo, claro. El punto es cómo vamos aprendiendo a regular estas emociones de tal manera que no afecten a las otras personas. Y aquí va una palabra o una frase que también trato de promover mucho, es que no se tratan de tus derechos y mis derechos. Regularmente escuchamos, tu derecho termina cuando mi derecho empieza. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras hasta antes que a mí me moleste. Y la realidad no es esa. Tus derechos y mis derechos conviven, interactúan, se relacionan. No podemos separarlos. Por eso tenemos que aprender a convivir. Y esta parte emocional la puedes compartir, la puedes externar. El punto es cómo se relaciona, cómo interactúa con las de otras personas y hasta dónde también pueden causar daño. Por eso es muy importante que aprendamos o enseñemos a manejar nuestras emociones. Va la cuarta sugerencia. Espero que estén tomando lista y se lleven de tarea y haciendo pequeños cambios. Va la cuarta. Enseñemos o aprendamos, yo los llamo los 4 autos. Autoconocimiento, autoestima, autocuidado y autonomía. Lo que dará como resultado algo que se denomina seguridad. Todos somos únicos y especiales, de eso no hay duda. Pero eso no nos hace intocables. Eso no nos hace que no tengamos que aprender de otras situaciones o que tengamos que vivir de otras experiencias. Todos podemos pasar por diferentes situaciones que nos hagan aprender en la vida. En ocasiones tratamos de colocar en una burbuja a nosotros mismos, a nuestros hijos, y que nadie los toque.
Y se nos olvida, y lo mencionaba en el programa que estuve aquí, por cierto, un saludo a Marisuri, porque ella fue la primera que me invitó al programa, y yo lo platicaba con ella y le decía, no debemos de hacer objetos a los niños, no son objetos de protección, son sujetos de formación, y son estas personitas distintas a mí que también necesitan aprender, que necesitan desarrollar habilidades y competencias, porque no me dejarán mentir, nosotros como adultos ya desarrollamos competencias socioemocionales que los niños no. ¿En qué momento el niño llega a una edad adulta y no sabe cómo reaccionar ante un problema? O se paraliza ante una situación de crisis, o queda algo completamente inmóvil, porque nunca se le enseñó. Y entonces, ¿qué tan funcional es esa persona adulta? ¿No? Entonces, eso es muy importante que entendamos, que el autoconocimiento nos va a ayudar a, como tal, conocernos, identificar qué nos gusta, identificar qué me molesta, cómo puedo reaccionar, cómo puedo resolver alguna situación. El autoestima implica el valor y el amor propio y el reconocimiento que tengo hacia mis habilidades, hacia mis competencias, hacia mi forma de ver la vida, y que está bien, y que aun cuando la otra persona no esté de acuerdo, yo voy a tener esa seguridad para seguir defendiendo mi personalidad. Eso se necesita. El autocuidado no solamente implica el cuidar a las otras personas, sino cómo me cuido yo, cómo me prevengo yo, cómo tengo esta relación conmigo mismo y mi propio bienestar, pero un bienestar genuino, un bienestar que perdure, un bienestar que me ayude a ser mejor persona. Y la autonomía. No siempre va a estar una persona al pendiente de apoyarme o de ayudarme. Cada uno y cada una de nosotros debemos de tomar decisiones para ir avanzando, sí en colectivo, pero también de manera individual. Y la última, la quinta sugerencia es: enseñemos, aprendamos a que hablar de cultura implica cambiar este pensamiento. Oigan, creo que yo ya me fui ya pasaron los 5. Es el primero, a valorar y apreciar la diversidad. El segundo, a desarrollar habilidades sociales. El tercero, a regular nuestras emociones. El cuarto, sí me faltaba uno, nada más que aquí en el apunte, en el acordeón, se me fue. Tenemos que enseñar y aprender a vivir en colectivo. Esa va la quinta. Somos una comunidad. Desarrollar una interdependencia positiva. Entender que yo estaré bien, pero también cuando la otra persona también lo esté. En algún momento yo estaba en una atención a las familias y me decía una mamá hace algunos años: es que yo le enseño a mi hija, niña de primer grado, yo le enseño a mi hija que su compañerito de al lado es su competencia en la vida y que ella no viene aquí a ser amigos, sino que tiene que demostrar que es mejor que todos los demás. Y estamos hablando de una niña de 6 años. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ir creciendo esta niña en toda su vida escolar, en su vida laboral, viendo a la otra persona como alguien ajeno, en donde no me importa, pero yo tengo que salir adelante? Y aquí obviamente va a depender de cada persona, pero es muy importante trabajar en colectividad, trabajar en comunidad, preocuparnos por el de al lado. Yo estoy bien, pero ¿cómo puedo apoyar al de enfrente para que también esté bien? Cuando entendamos estos 5 puntos, estas 5 sugerencias, la convivencia va a cambiar. La convivencia va a ser diferente. Por eso les decía, no vamos a hablar de recetas mágicas. No, mira, pues haz unos muñequitos y entonces les pones colores y entonces si se portan bien les das ese muñequito. O pon un semáforo, ponlo de colores y les vas poniendo una pincita. Y entonces si se portan mal, les pones rojo y si se portan bien les pones en verde y todo van a querer ponerse en verde.
En la actualidad, la sociedad y los niños ya no funcionan de esa manera, porque la parte conductual ha evolucionado y ellos se dan cuenta que pueden aprender otras cosas fuera de la escuela. Y a veces lo que se ve dentro de la misma carece de significado. Entonces, estas son las 5 sugerencias que podemos trabajar, que podemos abordar, pero sobre todo que tenemos día a día de entrarnos en este proceso para aprender a llevarnos mejor. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven con este primer programa? ¿Les está gustando? Yo espero que sí, porque ya estamos a punto de terminar. Aquí tengo yo unas preguntitas que yo creo que voy a trabajar una sección en el programa que se llame Pregúntale al Direct. Tengo un canal de TikTok que se llama El Direct. Vayan todos y todas a seguirme, ¿vale? En este programa, en este canal de TikTok, familias o docentes me preguntan cosas de situaciones específicas de la escuela. Entonces ustedes también lo pueden hacer. Me las pueden hacer llegar a través de Instagram. En Instagram estoy como gustavoluna.eldirect. Y ahí me pueden hacer llegar todas sus preguntas. Y en el próximo programa las estaré contestando. Aquí ya tengo unas que me dejaron, ya que había anunciado que íbamos a tener este programa, ¿vale? La señora Rebeca Díaz, desde Nuevo León, dice: Direct, ¿qué hacer si a mi hijo le hacen bullying un niño diferente cada día? Ok. Señora Rebeca, primero, muchas gracias por preguntar. Y la segunda es, en estos problemas de convivencia que estamos hablando, en estos problemas de relaciones, no todo es acoso escolar, como se denomina aquí en México. No todo es bullying. Hay situaciones que son de convivencia, que son situaciones disruptivas, que son situaciones circunstanciales. ¿Qué quiere decir? Que algo pasa en el día, que surge un conflicto y no es bien atendido. Porque si usted menciona que a su hijo le hace bullying un niño diferente cada día, una de las características principales del bullying es que hay un agresor, hay un agredido, y el agresor recurrentemente va a ser el mismo. Y va a haber una situación de poder que le va a permitir estar acosando. Por eso se llama acoso escolar. Es una situación continua, es una situación permanente. No puede ser o no podría ser que uno le haga un niño diferente bullying a su hijo. El próximo programa estaremos hablando sobre cómo identificar acoso escolar en los niños y las niñas y cómo actuar. Cómo actuar desde la familia, pero también cómo actuar desde la escuela. Entonces no se lo pierdan, va a estar súper interesante. Vamos con la segunda pregunta. Es del maestro Daniel Castillo de Guanajuato. Direct, soy maestro en San Miguel de Allende y tengo una compañera que todo el día se la pasa quejando. No sé qué hacer. Ayuda. Ay, maestro Daniel. También yo creo que vamos a hacer un programa de cómo se da esta toxicidad en la escuela. El estarse quejando sin tener propuestas, el estarse quejando sin tener nuevas formas de decir hay que hacerlo de distinta manera, pues empieza a ser tóxico porque no se sale de ese conjunto. ¿Qué puedes hacer tú, maestro Daniel? Son decisiones que a veces como adultos tenemos que tomar, como alejarnos, invitar a la compañera a involucrarse al trabajo, o algo que regularmente yo hago con las personas tóxicas cuando están quéjese, las comprometo. Y les digo, ok, ¿y usted qué propone? No, pues tendríamos que hacer eso. Perfecto, me parece una excelente idea. Le encargo que lo organice, por favor. Y entonces se quedan como, es que me parece excelente su idea. ¿Le encargo que lo organice? Ok, sí. Y entonces esas personas se van dando cuenta que guiar o que establecer una actividad no siempre es tan fácil. Es tan fácil. Vamos con la otra pregunta que tengo aquí. Maestro Gerardo Cruz de la Ciudad de México. Direct. También soy director. Saludos, colega.
Y tengo papás que de todo se quejan, nada les parece, ya no sé qué hacer. ¿Qué recomendación me da? Bueno, pues una recomendación que yo puedo dar es entender que cuando un papá o una mamá asiste a la escuela, va desde su preocupación. Es decir, algo le incomoda, algo le da esta preocupación como tal de ir e inconformarse y de pedir o de necesitar una solución. Entendamos eso, director Gerardo. Hay que escuchar, hay que explicar, hay que atender, hay que dar seguimiento. No siempre le vamos a dar la respuesta que el papá quiera, porque también eso no es. Pero sí, yo creo y yo estoy convencido que la gente entiende. Cuando uno le da argumentos, cuando uno le da razones, cuando uno pone ejemplos, pero sobre todo cuando el papá o la mamá ve que también te interesa lo mismo que a él, que es el niño o la niña, el ambiente va cambiando y se va llevando una mejor convivencia. Ok, pues se nos fue rapidísimo el tiempo. Les agradezco muchísimo a todas las personas que se conectaron. Este programa seguirá en las redes sociales de GCI Radio, por si no lo vieron o lo quieren volver a ver, compártanlo, yo los y las espero aquí todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Sigan a GCI Radio en todas sus redes sociales y todas mis redes sociales están aquí pasando. Me pueden encontrar en TikTok como El Direct, en Instagram como Gustavo Luna El Direct, en YouTube como Gustavo Luna El Direct, en X, antes Twitter, como El Direct-oficial. También damos asesorías personalizadas a docentes, a familias, sobre conflictos escolares o sobre situaciones muy precisas. A ver, vamos a leer los comentarios, si tenemos algunos saludos. Fabiola Valderas, saludo desde Iztapalapa, para mi influencer favorito. Muchas gracias, Fabiola Valderas, qué amable eres. Tenemos a Ale GC, excelente información, mi direct, es importante crear una comunidad. Así es, con quien nos cae bien, pero también con quien no nos cae bien. Tenemos a María Esther, muy interesante tema. Gracias, María Esther, por estar aquí. Aquí las espero todos los martes. A Isa, saludos Gustavo, excelente inicio. Muchísimas gracias, Isa, muchas gracias. Y tú sabes que aquí andaremos. Cualquier situación, búsquenme en gustavoluna.org y en Luna, asesores especialistas para la convivencia escolar. Estamos para servirles. Muchas gracias a Francisco, muchas gracias a Isabel. Aquí andamos. Que tengan una excelente tarde. Saluditos. Esto fue Conversando con el Direct. Nos vemos la próxima semana. Chao.